Hola, ¿cómo van? Voy a hablar de un nuevo tema, nada que ver con los videos anteriores, pero bueno, me gusta ir saltando y ahora me puse bueno, clima de hacer videos, entonces voy a hacer unos cuantos. Esta vez voy a hablar del problema con la democracia y por qué mm, no se puede solucionar completamente. Em, este video obviamente creo que tiene que ver con una postura ya asumida, que es que no estoy satisfecho al 100% con el sistema actual, tanto en mi país, pero la verdad que en la mayoría del mundo. Eh, en el sentido de no estoy satisfecho al 100% con el sistema actual, la mayoría de la gente comparte el sentimiento. A veces compartir eso puede venir de un punto idealista como me gustaría que todo ande como quiero que ande, como tiene que andar. Y, y obvio que nadie quiere que maten a la gente y nadie quiere que haya problemas en la sociedad. Entonces, sí, nadie está al 100% satisfecho, por lo menos con los fines prácticos. La realidad es que la sociedad no es perfecta, hay tendencias a la violencia, no somos gente perfecta, somos animales eh, altamente evolucionados, pero seguimos siendo animales al fin. Eh, entonces es medio ridículo a veces la distinción entre somos humanos. Sí, nuestro nivel de inteligencia es muy superior al punto que hemos creado ciencias y montones de cosas que nos diferencian de los animales, pero seguimos siendo animales. Eh, Creo que también es una pregunta filosófica. Por ejemplo, bueno, muchas veces hoy en día se habla de lo natural, como lo natural es lo que viene de la naturaleza, los animales, la jungla, el bosque, el parque. Ahora nosotros somos resultado de la evolución de los monos. Somos animales a nivel biológico. Entonces la pregunta termina siendo nuestra creación de edificios, carreteras, todas las cosas que creamos con la tecnología. ¿No son naturales? ¿No son la evolución natural que tiende a ser el humano con el nivel de inteligencia que tenemos? ¿Sería más o menos natural si fuéramos más o menos avanzados? Eh, ¿Por qué es natural capaz la construcción de una casa de lodo o una casa de los hay más básica, como lo hacen los indios con materiales básicos, que la construcción de un rascacielos? Que sea más complejo lo denomina como antinatural, y hasta dónde se extiende esa lógica, porque choca con un montón de cosas, porque también tiene que ver con la naturaleza, con la norma. Bueno, la mayoría de los animales son heterosexuales, entonces pasa la homosexualidad a ser no natural, bajo la definición que lo natural tiene que ser lo que corresponda con la naturaleza animal. Em, bueno, hay animales que han tenido relaciones homosexuales. Automáticamente pasa a ser natural si alguna vez surgió en la naturaleza. Hay un montón de preguntas filosóficas que tienen que ver con cómo miras la moneda y ni siquiera tienen que ver con una gran resolución al final. Para mí no hay ningún valor positivo o negativo en que sea o no natural la homosexualidad. No lo estoy diciendo como un ataque, lo estoy diciendo con que son cosas para pensar. ¿Qué es lo natural? ¿Qué consideramos natural? ¿Somos nosotros todavía animales en algún punto? Entonces, como consecuencia, lo que producimos somos parte de nuestra especie, lo que naturalmente producimos. Algunos podrían decir, bueno, las aves producen nidos, nosotros producimos edificios. Depende, está bien, pero este no es el punto. El punto es el problema con la democracia. Creo que la mayoría de la gente no está al 100% satisfecho. Creo que tiene que ver con que tenemos diferentes perspectivas. em, Somos criaturas naturalmente insatisfechas. Una vez que llegamos a tener lo que queremos, movemos el palo a tener más. Y creo que se muestra mucho en el primer mundo. Hay una frase que se usa acá, que es problemas del primer mundo, y que son los problemas que son ajenos para nosotros. Em, ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, son los problemas que uno ve en sociedades que uno diría, ¿cómo es que tienen problemas? Sociedades que tienen mucho menor desempleo, mayor estabilidad económica, mayor valor de moneda, más confianza en las estructuras legales. En el primer mundo capaz están preocupando por qué palabras es más educado o más apropiado usar
y armar sistemas para evitar, entre comillas, la discriminación de gente cuando en sí, o sea, estar dispuestos a limitar la libertad de expresión en pos de defender a ciertos grupos de palabras cuando hay gente que sigue muriendo en esos lugares, aunque mucho menos. Eh, Básicamente nunca vamos a estar 100% satisfechos, siempre queremos avanzar y eso es positivo, siempre queremos mejorar nuestra condición, es parte de lo que, por lo cual la gente trabaja y quiere ser ascendida de puesto y no se queda donde está, porque dirías, bueno, me alcanza el dinero, pero quiere más, quiere subir. Bueno, pero el punto es, más allá de la insatisfacción, el problema con la democracia es que el sistema democrático como en sí no tiene un problema, es genial. El problema con la democracia sería la gente, la idiosincrasia de los países y la dificultad en moverse a una idiosincrasia. ¿A qué me refiero? Cuando vos te referís a derecha o izquierda en diferentes paradigmas del mundo y en diferentes sistemas políticos, vas a tener una gran diferencia. En mi país, Argentina, derecha es algo que para Estados Unidos es una izquierda más izquierda todavía. Actualmente estamos bajo el gobierno de Cambiemos. Y a mí me gusta llamar al gobierno de Cambiemos de alguna manera izquierda o zurdo, porque tiene hasta nos han bajado 3 puntos en el ranking de libertad latinoamericano. eh, y otra gente dice que solo liberan todo. Ha abierto una variedad de importaciones y no me voy a poner a discutir política. Por el punto sería, para nosotros, Cambiemos puede ser derecha hasta un punto. Para mí, que capaz miro más la política americana, eh, menos. Pero una persona de izquierda americana, que sería un socialdemócrata, capaz mira Cambiemos y piensa, estos tipos son el Che Guevara. Entonces, derecha e izquierda son relativos, como todo, alto y bajo son relativos. Pero el punto sería, no es tan fácil de definir. Pero, a lo que voy es, como claramente indiqué, y es importante para mi punto, un país tiene la barra de lo que para la mayoría de la gente es derecha e izquierda a un punto y otro país lo tiene en otra. Las prioridades o los problemas políticos en los que trata la derecha e izquierda van a variar y cuando hay mayor estabilidad económica las prioridades pasan a ser otras, prioridades secundarias. Eh, Prioridades, como decía, de temas sociales, como cómo tratamos de crear un ambiente de inclusividad y siendo un poco más crítico, yo personalmente diría cómo tratamos de restringir la libertad personal en el nombre de una mínima seguridad, ¿no? Pero el punto sería, como cada país claramente tiene una idiosincrasia diferente, ese país va a tener una cultura y esa cultura se perpetúa a través de profesores, padres, gente que vive dentro de esa cultura y hasta a veces criticando sobre la cultura, igual toma de manera positiva un montón de cosas que de alguna manera dice criticar. Y a lo que me refiero con manera positiva es que criticamos muchas veces cosas que en otro contexto validaríamos. Obvio que somos también criaturas argumentativas dentro de lo posible. Hay diferentes personalidades, pero en general vamos a decir lo que pensábamos y vamos a hacer nuestros argumentos. Entonces, yo no voy a usar capaz el argumento de decirte, bueno, Argentina es un país con una corriente muy grande de izquierda, si yo estoy hablando de las virtudes de Argentina en pos de Venezuela. No estamos tan lejos, aunque no lo crean, pero estamos por encima de Venezuela. Entonces yo no voy a destacar el zurdismo de Argentina como estoy hablando de el comunismo, por ejemplo. Hay puntos y hay diferentes niveles y entonces la relatividad de la información y las conversaciones que se pueden tener. Entonces, pero el punto sería, cuando vos vivís tu vida en un país con una idiosincrasia y vos vas al colegio y vos estás expuesto a profesores que viven dentro de esa idiosincrasia, por más de que cada uno pueda suscribirse a ciertas corrientes de pensamiento, ciertas políticas, de alguna manera perpetuás esa idiosincrasia. Y a lo que me refiero es, el que es de derecha o el que vive en un país más de derecha en el ámbito mundial como Estados Unidos, que tiene más derecha económica, va a probablemente vivir su vida
mirando a la izquierda como una persona que hasta cierto punto lo va a restringir. Obviamente que cuando ciertas corrientes de pensamiento, 50 años de izquierda no son lo mismo que 10, que 20 y lo mismo de derecha. A medida que distintos partidos políticos van ganando más poder y se perpetúan en el poder, van a tirarse más para su lado de ver las cosas. Pero el punto sería que en las prácticas, en general hay límites y hay partidos opositores, y los problemas y las propuestas no van a ser lo mismo acá en Argentina que en Estados Unidos. Y la izquierda allá va a ser más derecha y la izquierda acá va a ser más izquierda y la derecha allá va a ser más derecha y acá la derecha va a ser más izquierda. Porque es un país con mucho peronismo y mucha izquierda. Y no es lo mismo peronismo e izquierda, pero el peronismo es una manera de ver el mundo de una manera dividida, porque Perón fue un tipo que tuvo cosas de derecha y tuvo cosas de izquierda. Es interminable la discusión, pero el punto sería, el problema con la democracia es que tenés el mismo grupo de gente pasando sus años dentro de un sistema educativo con gente que también pasa sus años dentro de... Porque ¿qué pasa? El sistema educativo tiene una gran influencia pública, hasta en la mayoría de las escuelas privadas, no en todas, la mayoría no, pero hay muchas escuelas privadas que igual reciben subsidios estatales. Entonces, esos subsidios estatales y a veces hasta la currícula que se permite limita el contenido y el que asigna ese contenido para que vos te puedas recibir es el Estado. Entonces, el Estado tiene una idiosincrasia y la gente que entra en el Estado es porque es gente que es relativamente compatible con la idiosincrasia actual. Entonces, a lo que voy con el problema de la democracia es que vos tenés un Estado que ve las cosas de una manera, con gente que viene dentro de ese Estado y después le dice a los educadores, vos enseñá. Entonces, cuando enseñe esa persona va a enseñar coordinante con la manera de ver el mundo. Y a lo que me refiero es, muchas veces se trata de hablar como una virtud positiva en la gente, tener la mente abierta hasta cierto límite, ¿no? Bueno, los estados perpetúan su manera de ver las cosas, especialmente si es congruente con la postura del gobierno de turno. Entonces, cuando vos tenés un estado que tiene un ministro de educación, que supondría que actúe independiente, pero no actúa en una burbuja de ese tipo, que después le dicta a los demás cómo actuar dentro de una sociedad, o tener ciertos valores, esos valores van a ser totalmente influenciados por cuál es la cultura del país, cómo se vive. Entonces, a lo que voy con esto es, toma mucho tiempo pasar de ser un país con una manera de ver las cosas a otra manera de ver las cosas. Entonces, ese sería el problema con la democracia, que es uno de los problemas, no es todos los problemas. Que el Estado y la manera en que se ven las cosas actualmente sería la realidad actual, tiene mucha capacidad de retención en la gente y mucha influencia también, porque el Estado, de alguna manera, para la mayoría de la gente, por más que no siempre sea así, valida las cosas, actúa como un mecanismo de validación. Más allá de si es válido o no, solo porque lo dice el Estado. Pero hay una validación. Hay un sistema de leyes, ¿no? Y las escribe el Estado. Entonces, si el Estado dice que está bien que tome tu plata, está bien. Y bueno, ahí entran con otros problemas que no me quiero meter ahora. Pero el problema con la democracia, uno es ese, que es cómo el Estado puede actuar como un mecanismo y actúa como un mecanismo que perpetúa el modelo actual de las cosas, ¿no? Entonces, todos los políticos dicen que van a hacer cosas nuevas y dicen que van a cambiar, pero muchas veces no cambian, solo agregan nuevas regulaciones y nuevas reglas al juego que son difíciles de seguir, porque cuando las reglas del juego se vuelven demasiado complejas, demasiado largas, tiene un mayor costo jugar el juego de la economía. Y cuando el costo de jugar el juego de la economía es más difícil, menos empresas van a querer jugarlo. Y por eso es que tenemos en la Argentina donde hay ciertas empresas que no volvieron desde el 2001, que fue una crisis económica en mi país. Digo en general por las dudas, si alguien me llegara a escuchar a otro país. Eh, el punto es, el problema con la democracia es, uno, bueno, la perpetuación del sistema político, sistema público de acción, y el otro es esa misma cosa en la gente, porque la gente en Argentina es muy crítica del sistema político o público, pero después valida a veces eh, cosas de ese sistema, ¿no? Y es medio complicado. Tenía un punto, les pido disculpas. El otro punto era, creo que, era que
bueno, la perpetuación del sistema político, bueno, Estado como herramienta para mantener las mismas ideas circulando. Ah, acá está, perdonen. Y la otra es, a veces sería la banalidad de las elecciones. O sea, vos tenés eh, gran parte de la sociedad que no tiene tiempo para preocuparse por las internas de partido, ¿no? De cada partido político. Entonces vas a tener gran parte de la sociedad que no va a votar a nivel interno de un partido. ¿Por qué también? Primero, porque hay gente que no tiene el tiempo, pero segundo, tampoco es positivo. Porque ¿qué pasa? Vos puedes tener tu manera de pensar, pero la idea es poder ir cambiando. También en este país, como no hay confianza, como muchos otros, pero acá también especialmente, como no hay confianza en los políticos, es muy común que la gente vaya a un partido y después se vuelva a otro. Hay gente hoy en día en situación de villa que votó a Macri porque el tipo mantuvo los subsidios cuando fue de provincia o no me acuerdo, pero claramente tuvo la confianza cierto grupo de la población hasta más pobre en votar a Macri para que mantenga los subsidios y Macri mantuvo los subsidios. Si después subió los servicios y como eso es una carga del sistema de impositivo de servicios, perdón, una carga del sistema de servicios no contrarrestada contra una baja impositiva, que es lo que debería pasar en algún grado, es otra cosa. Porque obviamente si vos pagás más dinero por una cosa, espera que te lo saquen de la otra, porque con el nivel de impositivo que hay en la Argentina, decir que nosotros estamos pagando, viste, eh, de menos o que no estamos financiando el sistema de servicios es ridículo. Si lo tenemos que financiar o se debería bajar el sistema impositivo y se debería cobrar todo pero que te den la plata para que lo puedas pagar quitándolo de lo que tenés que pagar en impuestos es otra cosa. Pero hay también una falta de transparencia cuando todo es en manos del Estado. Pero el punto sería que el problema es que mucha gente no tiene tiempo para ir a las internas de los partidos. Entonces va a las internas de los partidos, ¿quién? El que ya tiene una manera de pensar y no se mueve de partido. Entonces el tipo elige dentro de la interna uno que le parece más fiel a ese partido, ¿no? Eh, entonces después cuando llegan las elecciones, uno tiene que ir a votar entre un grupo de gente y después entre los dos que quedan. Y uno puede decir, bueno, las personas que son activamente políticas o van a los partidos, se toman el tiempo, pueden tratar de armar sus representantes, y sí, es importante, también así es como crecen las corrientes políticas. Pero el problema a veces es que el deseo de la sociedad en general, de la gente que no va a las internas de los partidos porque no tiene tiempo, puede ser uno, y sin embargo después quedan dos candidatos en los cuales la gente tiene que elegir entre esos dos, y capaz esa gente no los quiere. Mira, sin dar un ejemplo más lejos, ¿no? Y ni siquiera voy a opinar. Pero ¿sabes qué pasa? En Estados Unidos tuvo Hillary y Trump. Por más que a veces la visión de la media acá sea que Trump era definitivamente la peor opción y se lo eligió al pedo, la realidad es que mucha gente en la elección sintió que era una elección entre una persona que no quería en la elección y otra persona que no quería en la elección. Hillary Clinton tuvo muchas conexiones con algunos escándalos americanos, estuvo casada con Bill Clinton, que tuvo también otros escándalos, gente que no era tan confiada, tuvo escándalos personales, también la mujer, tuvo una política que mucha gente no quiso, Trump tuvo otras cosas que alguna gente no quiso, otras cosas que otra gente sí, hay quienes piensan de una manera, piensan de otra, pero el punto sería, la gente, la mayoría de la gente americana, y lo uso como analogía, terminó teniendo que elegir entre uno de esos dos. Allá no es obligatorio, pero si quería votar tenía que elegir entre esos dos. Entonces, si no es obligatorio, ¿para qué vas a votar en blanco? Entonces, el punto sería, entre dos elecciones que te tocan, vos tenés que elegir. Entonces vos puedes haber votado, no sé, a un radical, a un peronista, lo que sea, pero si esa gente no llega a la elección final, vos tenés que elegir entre dos flacos. ¿Y qué pasa? La gente que no tiene tiempo, la gente que está laburando y no tiene tiempo para ir y meterse en las internas políticas de cada partido, eh, es gente que capaz
tiene otra mentalidad, la mayoría de la sociedad puede tener otra mentalidad, otra postura, y sin embargo después seguimos eligiendo gente contraria a esa postura. ¿Y por qué capaz es? Por el poder de los partidos políticos, porque la persona que se dedica a la política capaz tiene más chance de elegir a los candidatos que siquiera van a ser una opción, ¿no? Y después la gente dentro de eso se elija lo que más le parecen, pero hay gente que no tiene siquiera el tiempo para ir y investigarlo demasiado. Se lo saca de encima, vota el que le parece, si quiere vota en blanco. Bueno, y también es otro problema, porque hay dos sectores. Tenés quienes son de un partido porque están políticamente muy involucrados, tenés quienes son de un partido porque decidieron una manera de mirar las cosas y ni siquiera investigan después cómo van surgiendo las cosas. Pero el punto es que al final del día, uno está forzado a elegir entre dos cosas, y esas dos cosas no necesariamente son representativas de lo que la mayoría de la sociedad quiere, aunque puede haber casos donde sí, y ese es el gran problema. Y este video dice, ¿por qué no se puede solucionar totalmente? Y bueno, yo lo veo así. Creo que están varios esos problemas, no todo es perfecto, no todo va a ser perfecto, pero creo que hay una parcial solución, ¿no? Otro factor que es el problema con la democracia y tiene que ver con la concentración de pensamiento. Y esto también tiene que ver con la división social. Pero la división social de zonas, ni siquiera la división social de clases, de eso no me voy a meter. Obviamente diferentes clases de gente va a pensar distinto, pero el punto es la división social de zonas. Muchas veces la gente de provincia considera a los porteños, a los de capital como yo, que son un tipo de gente, ¿no? Un tipo de gente más fifí, más cosita, más puto, más delicado. Y la gente de capital puede considerar al de porteño más ignorante, más bestia. Se arman esquemas, pero lo que quiero simbolizar con eso es que no va a pensar igual el tipo de promedio de Buenos Aires que el tipo promedio de capital que el tipo promedio de Neuquén. Entonces, a veces ciertos estados, o sea, el país de la Argentina tiene diferentes provincias y ciertas provincias tienen más gente y otras provincias tienen menos gente. Entonces, ¿qué pasa? La corriente de pensamiento en capital, que tiene un montón de gente, porque la capital es un centro económico, va a ser mucho más fuerte que la corriente de pensamiento en Córdoba o en otros lugares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Córdoba debería tener el mismo poder de elección que capital. No. Pero decir que no hay como si fuera un clima de pensamiento afín sería obtuso. Claramente, el análisis de un tipo de Mendoza, un tipo de capital, un tipo de Buenos Aires, otro lugar va a ser distinto en promedio, en líneas generales a la mayoría de la gente. Entonces el punto sería, para tratar de contrarrestar esa corriente de pensamiento que muchas veces se queda y que también lleva a que nos traemos a las mismas políticas, capaz se puede a veces hacer lo que hace el sistema americano, que para el que no sabe, ellos tienen un sistema donde, más allá de la complicadez, pero explico lo básico, en vez de tener que cada persona manda su voto y es directamente democrático, tenés una democracia republicana, se llama. Eh, y lo que es eso es que cada uno manda su voto, pero en la democracia republicana las, los votos tienen un menor valor en comparación a dónde estás. Y bueno, nada, el voto vale más o menos en base a dónde estás ubicado. Entonces, ¿qué significa esto? Que los estados donde hay más gente, y porque como ya establecimos, o sea, en diferentes provincias, sigo diciendo estados, van a pensar relativamente parecido. Entonces, donde hay más gente pensando parecido, hay un peligro de que perpetúen las mismas ideas permanentemente y eso te hunde de alguna manera en la mediocridad o no el cambio, en la mejora. A ver, no me malinterpretes.
es genial que si se llega a una situación que es relativamente próspera, no es necesario el cambio permanente. Pero en este caso donde estamos nosotros sí sería necesario. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un peligro de que se piense igual dentro de las ciudades, es preferible de alguna manera amortizar eso, reduciendo el valor o el poder que tienen ciertos estados más grandes. Entonces yo vivo en Capital. Si vos en Capital pusieras un sistema de democracia republicana, por lo menos quitando el colegio electoral, que es otra cosa, pero vos lo que tendrías es menor, que cada voto de Capital vale menos que un voto de Ushuaia, por ejemplo, y eso se regula. Eso depende, viste, cómo se determine. Pero el punto con eso es que la elección no la determinen un par de estados, de un par de provincias, ¿no? Donde la gente tenga que hacer campaña. Porque, ¿qué pasa? Los partidos políticos no van a hacer campaña en Ushuaia, porque no hay casi nadie en Ushuaia. Pero tienen voto en la elección nacional. Entonces, dándole más poder a las provincias chicas, te aseguras que la gente vaya a presentar sus ideas y cosas a los estados más chicos, y también haces que los estados donde hay más gente por cuestiones laborales y cosas no dominen el futuro del país, porque si no el futuro del país es dominado totalmente por la capital, donde capaz las prioridades son unas y las prioridades del campo son otras. Entonces, esa es una de las cosas que puede ayudar a evitar que un estado re grande, perdón, una provincia re grande, determine la verdad la mayoría de la elección o gran parte de la elección. Yo sé que que Capital no es lo único que determina la elección, y yo sé que, pero incluyendo a Buenos Aires también, igual también hay un montón de otras, pero a lo que voy es que los grandes, donde hay mucha población, tienen mucho poder, y capaz, si provincias más chicas tuvieran más poder, eso ayudaría. Eso ha sido probado en Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no tiene un sistema democrático tradicional. ¿Por qué pasa? Igual todas las democracias son indirectas. Ningún país democrático es verdaderamente democrático. Es democrático indirecto. ¿Qué significa? Que se vota para gente que lo representa, no que se vota para lo que quiere uno. Eh, bueno, en el caso de Estados Unidos es todavía más indirecto, porque uno vota, pero ese voto tiene menos valor, depende de dónde estés. ¿Y qué significa que tiene menos valor? Porque decís, ¿cómo pones eso en la práctica? No es que se cuenta como menos, depende de dónde venga. No es que se cuenta un voto punto 5 porque es de Ushuaia, 0,2 porque es de Capital. No, es un montón la diferencia. En un ejemplo. No, lo que se hace es, se usa lo que se llama un colegio electoral, donde tal como tenés diputados, vos asignás electores. Entonces, los estados más grandes van a tener más electores, sí, pero el requerimiento para tener un elector es mayor. A lo mismo que pasa acá con ciertos sistemas, creo que son de, no sé si son senadores o diputados, ni idea, pero acá hay cierta de esas dos que no es tan proporcional. Si vos tenés mucha más gente, no necesariamente vas a tener más. Creo que es los diputados, pero no estoy seguro cuáles. No sé si es senadores o diputados. Pero hay una donde las provincias tienen bastante poder independientemente de la población. Obviamente no es independiente de la población en el sentido de que sigue siendo más importante tener más gente que tener menos. Pero cuando hablo de independientemente de la población, tiene que ver con que estados que tienen más ciudadanos van a requerir más cantidad de ciudadanos para ser asignados un elector. ¿Cómo funciona el sistema de electores? Se considera que por cada tantos miles de personas se asigna un elector. Ese elector debe votar como gane o termine el estado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se vota para presidente, y es solo para presidente en el caso americano, pero lo doy como un ejemplo, si el estado X gana el 55% de los votos para Trump,
todo el estado, todos los electores de ese estado deberían votar por Trump. Mientras que si el estado X gana 51 para Hillary, todos los electores votan por Hillary. Entonces, los estados que tienen más ciudadanos van a requerir más miles por cada elector. Pero un estado con medio millón de personas, que requiere 25.000 como ejemplo, que no están lejos los números reales de algunos casos, por elector, va a tener 10 electores. Mientras que un estado con 22.000 personas que requiera, por ejemplo, la mitad, 11.000 por elector, va a tener 2. Entonces, ¿pasa a ser totalmente más poderosa el lugar chico? No. Entonces, no es que el valor de el voto de la gente en capital pasa a ser nada. Pero lo que permite ese sistema es un balance del poder, porque ese también poder tiene que ver con dónde la gente decide vivir, la gente y cómo son las situaciones económicas del país. Porque también el campo tiene un gran poderío sobre la producción de comida nacional, y esa producción de comida va a alimentar a la gente capital y a alimentar a todo el país. Y entonces tenés un sector del campo donde se requiere más gente, es una vida más dura, es un trabajo de otro tipo. A ver, tenés gente que trabaja capaz hasta más duro en ciertas fábricas, pero el punto es que esa gente tiene cierta representación dado la naturaleza de cómo son las cosas ahí, eh, para que también la capital no domine, porque el pensamiento de la capital no va a ser igual que todo el país. Entonces eso puede ayudar a incrementar el poder electoral de las provincias. También es verdad, aumenta la polarización de la victoria práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, es verdad, si vos ganas parte de la provincia, te ganas toda. Entonces, si vos, por ejemplo, ganas 70% de una provincia, pero ganas 30 de otra, tuviste 20 que se desperdiciaron, o sea, sería, hablo de ejercicio político, no de como es lo que es, no como si fueran los repartos, sino que si yo fui a hacer más propaganda o más esfuerzo en una provincia y me gané un 70% del electorado, yo de alguna manera desperdicié 20 en campaña, lo equivalente a 20% en campaña, porque con 50 ya ganaba y lo de 30 ya lo perdí directamente. Obviamente no es tan fácil, uno no calcula tan exactamente cuánto le van a votar y tiene que ver también con políticas, ideologías y montones de cosas, no importa cuánta campaña hagas, va a haber gente que va a estar de acuerdo, va a haber gente que no. Obviamente los políticos no son exactamente siempre honestos, pero el punto principal es que el modelo republicano americano ha hasta el momento formado una democracia bastante fuerte. eh, es otro modelo de democracia indirecta, ponle un paso más, pero sigue siendo democracia indirecta. Y es uno de los países o el país con más poderío económico, político y militar en la actualidad, compitiendo con China, que en algún sentido será mejor, en otros peores, pero nadie más. Es un imperio. Y cuando vos ves que ellos han usado por cientos de años un sistema de democracia republicana, decís, algo se puede aprender de eso. Y bueno, es un planteo, pero a lo que iba con este video y la conclusión de este video, los problemas con la democracia no se pueden resolver, porque va a seguir habiendo gente que va a estar en el poder político y esa gente en el poder político va a querer hacer propaganda estatal de alguna manera, porque es propaganda estatal, para reforzar los valores que ellos tengan, que no necesariamente son los que se tienen que tener o necesariamente son los que se podrían llegar a tener en el futuro. Van a querer mantener su manera de ver las cosas, pero una conclusión que hago es a veces habla del tirano hipotético benevolente, ¿no? Es verdad que un tirano hipotético podría agarrar y armar un sistema que me gusta a mí o te gusta a vos o lo que sea, y ese tipo podría, por ejemplo, lo que yo considero el único sistema práctico de tirano benevolente sería un sistema que permite la libertad individual. O sea, un tirano que venga y diga, bueno, no hay más elecciones, pero hay tal libertad, tal libertad, tal libertad, no se puede violar y hay tal responsabilidad. Entonces lo que yo, por ejemplo, soy una persona libertaria, yo consideraría que eso sería jueces y policía. Y todo lo demás el tipo no te jode. Ahora, ¿qué pasa? Un tirano
por su propia naturaleza, es un tirano y va a querer más poder y va a usarlo porque llegó al poder de manera tiránica. Entonces yo considero que la democracia es preferible a la tiranía en términos generales. eh, entonces yo considero que los problemas que tiene la democracia, algunos no se pueden solucionar, son problemas inherentes del sistema, pero fuera del sistema republicano, que me parece que puede ser una solución para la representación de las provincias y de los sectores de parte del país que también ayudarían a la consolidación social, eh, es lo mejor que se puede conseguir por ahora en el sistema democrático. Ahora, si los periodos presidenciales tendrían que ser más largos, más cortos, con más reelección, menos reelección, uno podría hacer el argumento de, bueno, che, si la gente lo quiere votar, que lo vote indefinidamente. Pero hay una lógica también para el límite de las reelecciones, y es que lo que decía yo, el tipo en poder tiene el poder de cambiar el sistema de educación, cambiar montones de cosas, y puede usar ese poder para perpetuar, eh, sería información en los ámbitos políticos, educativos, y no solo del nivel de los chiquitos, de los niveles de universidad y un montón de cosas, que lo mantengan en poder. Entonces, para que no se vuelva un abuso, más de 2 años no se permite. Entonces, hay diferentes culturas, diferentes maneras. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no menos? ¿Por qué no que el plazo dure 2 años? ¿Por qué no 6, que era lo que duraba en la época? Se puede modificar. La democracia no es exactamente igual. Pero el debate se puede continuar. Yo consideraba presentar esta perspectiva y yo considero que es una manera en que se puede mejorar la democracia, pero no se puede perfeccionar. Bueno, les deseo lo mejor. Espero puedan ser libres de perseguir todas las ambiciones y felicidades que tengas, sin que el Estado se meta demasiado en el medio, aunque lo dudo. Y gracias por escucharme y saludos a todos.